Imagina crecer en un pueblo sin agua caliente corriente en la Ucrania soviética de los años 70. Imagina emigrar a los 16 años a un país donde no entiendes el idioma, donde tu madre limpia casas ajenas para sobrevivir y donde tú barres pisos de supermercado para ayudar a pagar el alquiler. Imagina presentarte a trabajar en las dos empresas tecnológicas más innovadoras e importantes del mundo de tu época y ser rechazado por las dos. Ahora imagina que ese mismo hombre, sin dinero inicial relevante, sin título universitario en ninguna institución de prestigio, con un equipo de menos de 60 personas, crea algo que cambiaría la comunicación humana para siempre y que vende esa creación por $22.000 millones. Jan Koum no necesita que lo imagines. Esa es exactamente su historia y es una de las más extraordinarias que ha producido la era de la tecnología digital. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Jan Koum nació el 24 de febrero de 1976 en Fastiv, un pequeño pueblo a unos 60 kilómetros al sur de Kiev, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Ucrania, parte de la Unión Soviética. Su padre era trabajador de la construcción y su madre ama de casa. Vivían en condiciones modestas que incluían una casa sin agua caliente en los grifos, una realidad que Jan describiría décadas después como algo que lo marcó profundamente en su forma de ver el mundo y el valor de las cosas simples. La Unión Soviética era un sistema totalitario que controlaba la información de manera exhaustiva, monitoreaba las comunicaciones privadas de sus ciudadanos y castigaba duramente cualquier forma de disidencia o de pensamiento independiente. Jan creció en ese ambiente opresivo, donde las conversaciones privadas podían ser peligrosas si llegaban a oídos equivocados, y donde hablar con total libertad era un lujo que no cualquiera podía permitirse. Esa experiencia de infancia y adolescencia moldearía de manera directa y poderosa su obsesión posterior con la privacidad en las comunicaciones digitales, que se convertiría en uno de los pilares identitarios más fuertes de WhatsApp. En 1992, cuando Jan tenía 16 años, su familia tomó la decisión de emigrar a Estados Unidos para escapar del antisemitismo y de la inestabilidad política y económica que siguió al colapso de la Unión Soviética. Se instalaron en Mountain View, California, en el corazón geográfico de lo que luego el mundo entero conocería como Silicon Valley, aunque para la familia Koum en ese momento era simplemente un lugar donde intentar sobrevivir en un idioma que no entendían. Su padre, que había planeado reunirse con ellos poco después de que se establecieran, nunca llegó a emigrar. Murió en Ucrania antes de poder hacerlo. Jan tenía 16 años recién cumplidos y de la noche a la mañana se convirtió en el único hombre de una familia que no tenía recursos. No hablaba inglés con fluidez y dependía por completo de la red de asistencia social del estado de California. Los primeros años en Estados Unidos fueron una lucha cotidiana sin glamour de ningún tipo. La familia de Jan recibía asistencia social gubernamental y cupones de comida para poder comer regularmente. Su madre limpiaba casas para ganar dinero en efectivo. Jan barrió pisos de supermercados y trabajó en empleos de base antes de cumplir los 20 años. Pero Jan tenía algo que no había aprendido en ninguna escuela formal, porque nunca había tenido acceso a ellas: una curiosidad técnica tan intensa que era casi una compulsión. Siendo adolescente, se enseñó a sí mismo programación comprando manuales técnicos de segunda mano en librerías de barrio y estudiando por su cuenta en las horas libres. No había tutoriales en YouTube, no había cursos gratuitos en Internet, no había comunidades en línea que le respondieran las dudas. Había libros físicos comprados con poco dinero y una persistencia que no conocía el desaliento. En 1997, Jan consiguió su primer empleo formal en tecnología. Entró a Yahoo como ingeniero de infraestructura a los 21 años. Fue un hito enorme para alguien de su origen y sus circunstancias. Yahoo era en ese momento una de las empresas de Internet más importantes y más valoradas del mundo, y Jan trabajó allí durante 9 años aprendiendo cómo se construyen y se sostienen sistemas que manejan millones de usuarios simultáneos a escala global. Fue en Yahoo donde conoció a Brian Acton, un ingeniero experimentado que se convertiría más tarde en su socio y cofundador de WhatsApp. En 2007, ambos dejaron Yahoo al mismo tiempo, y en 2009... ambos solicitaron empleo en Facebook, la empresa de redes sociales que ya dominaba el panorama digital global. Los rechazaron a los dos. Ese mismo año, Jan Koum compró su primer iPhone y tuvo la idea que cambiaría el rumbo de su vida entera y de las comunicaciones mundiales. La inspiración inicial de WhatsApp fue concreta, práctica y muy específica. Jan observó que el iPhone tenía una funcionalidad de estados que mostraba a tus contactos si estabas disponible, en una llamada o con el teléfono apagado.
y pensó que esa idea podía transformarse en algo mucho más útil y significativo para las personas. La aplicación original no era un servicio de mensajería instantánea, era simplemente un sistema de estados de disponibilidad para que tus contactos supieran qué estabas haciendo en tiempo real. Pero los usuarios empezaron casi de inmediato a responder a los estados de los demás como si fueran mensajes, y Jan vio la oportunidad con claridad absoluta. En pocos meses pivotó el producto completamente hacia la mensajería instantánea gratuita, sin publicidad de ningún tipo y accesible con solo el número de teléfono, sin necesidad de crear cuentas de usuario ni de recordar contraseñas. Deja tu like, suscríbete y comparte. La propuesta de valor de WhatsApp era radicalmente simple, y esa simplicidad era exactamente su fortaleza más poderosa. En 2009, los mensajes de texto por SMS tenían un costo por mensaje que las operadoras de telefonía cobraban sin ninguna consideración por los usuarios. WhatsApp eliminaba completamente ese costo. Podías enviar mensajes de texto ilimitados, fotos, notas de voz y, más tarde, videos, todo por el costo de tu conexión a Internet que ya estabas pagando de todos modos. Para los inmigrantes como Jan Koum, que necesitaban comunicarse con sus familias en otro continente sin arruinarse. Para las familias separadas por fronteras y por océanos. Para los jóvenes latinoamericanos, asiáticos y africanos que agotaban todo su crédito prepago en SMS. WhatsApp era una revolución democrática en la comunicación. La aplicación creció de forma completamente orgánica, sin inversión en publicidad, sin estrategia de marketing formal, solo de boca en boca, contacto por contacto, país por país. El crecimiento fue exponencial y sostenido. En 2011, WhatsApp procesaba más de 1.000 millones de mensajes por día. Para 2013, 400 millones de personas usaban la aplicación activamente cada mes en todos los continentes. El equipo de ingeniería de WhatsApp era notablemente pequeño para el tamaño del producto que soportaba. Menos de 50 ingenieros mantenían una infraestructura que manejaba un volumen de comunicaciones equivalente al de un país entero. Jan Koum era obsesivo con la eficiencia técnica y con mantener la empresa lo más pequeña, enfocada y ágil posible. No había empleados de marketing porque no había campañas de marketing. No había departamento de publicidad porque la filosofía de Jan era que WhatsApp nunca tendría publicidad. Solo ingenieros, diseñadores de producto y el compromiso absoluto con la privacidad de las comunicaciones de los usuarios. Esa austeridad organizacional era también un mensaje al mercado. WhatsApp no estaba construido para enriquecerse vendiendo datos de sus usuarios. Estaba construido para que las personas pudieran comunicarse libremente, con privacidad real, sin pagar por ello. Esa promesa fue lo que convirtió a WhatsApp en algo más que una aplicación, en una herramienta de confianza. A principios de 2014, Mark Zuckerberg contactó personalmente a Jan Koum después de que sus equipos le presentaran los datos de crecimiento de WhatsApp. Las cifras eran imposibles de ignorar para cualquier empresa que operara en el espacio de las comunicaciones digitales. Las negociaciones fueron intensas y se resolvieron con una velocidad inusual en transacciones de esa magnitud. El 19 de febrero de 2014, Facebook anunció públicamente la adquisición de WhatsApp por $19.000 millones en efectivo y acciones. Una cifra que con los ajustes del precio de las acciones en el momento del cierre de la transacción llegó a los $22.000 millones. Era la mayor adquisición de una aplicación móvil en la historia de la tecnología hasta ese momento. Jan Koum, el niño que había barrido pisos de supermercado en Mountain View, firmó los documentos del acuerdo sobre el escritorio de la antigua oficina de asistencia social donde su familia había recibido vales de comida años atrás. Lo hizo de manera completamente consciente y deliberada, como símbolo personal de la distancia recorrida. Jan Koum permaneció en Facebook durante 4 años después de que se completara la adquisición. Pero en 2018 presentó su renuncia, en desacuerdo fundamental con las políticas de privacidad y monetización de datos que Facebook quería implementar en WhatsApp. Para Jan, que había crecido bajo un régimen soviético que monitoreaba las comunicaciones de sus ciudadanos como herramienta de control político, la privacidad de las comunicaciones no era una característica opcional del producto ni un punto de negociación empresarial. Era un principio ético fundamental que no estaba dispuesto a sacrificar por ninguna suma de dinero. El conflicto con la dirección de Facebook sobre cómo monetizar los datos de los usuarios de WhatsApp fue la razón definitiva de su salida. Brian Acton, su cofundador, ya había renunciado en 2017 y posteriormente donó $50 millones a una organización que desarrolló Signal, una aplicación de mensajería enfocada exclusivamente en la privacidad máxima.
La historia de Yang Koum es la historia del inmigrante como arquetipo máximo del emprendedor moderno, pero sin el romanticismo superficial y sin los atajos que suelen adornar estas narrativas cuando se cuentan de manera simplificada. Eso, en el ecosistema de la tecnología contemporánea, resulta ser casi tan extraordinario como haber caminado miles de kilómetros para llegar a donde se quiere estar. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.